¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. No puede ser más de 5 meses sin subir un video. Bueno, los más cercanos sabrán que últimamente estuve haciendo mi práctica laboral por temas de estudio. Bueno, ahora que tengo más tiempo puedo dedicarme a hacer un video más. Espero que el siguiente no tenga que esperar tanto tiempo. Bueno, ya yendo al grano de una, hoy en el video de ahora les voy a estar explicando todo lo que es el sistema de refrigeración, además de los componentes, y al finalizar les voy a estar explicando el famoso mito de si es bueno o echar agua destilada o echar refrigerante coolant. Y como extra también voy a estar reparando el radiador del protoncito porque tiene una pequeña fuga. Así que ahí a los que les interese pueden aprender o cómo al menos orientarse para poder sacar un radiador de un Proton Persona o un Mitsubishi Lancer. Para poder explicar un poco en qué consiste más o menos lo que es el sistema de refrigeración de un vehículo, tenemos que entender que un motor de combustión interna trabaja con mucha temperatura. O sea, estamos hablando de un motor que trabaja más o menos con unos 2000 grados de temperatura interior. Y si no alcanzamos a regular esta temperatura, lo más probable es que el motor se termine fundiendo, o se rompa, o explote, o quién sabe. Vale, otra razón por la cual es muy importante refrigerar un motor es porque los motores de combustión interna, por temas de combustible, al menos en el tema de la gasolina común, la eficiencia máxima, o al menos el promedio de la eficiencia máxima de un motor de combustión interna es el 33%. Esto se traduce de que un motor de combustión interna, del 100% de su rango energético, solamente va a usar el 33 al 35, quizás más o menos, por ahí, porque el resto se disipa en calor. Y esto es así porque los motores de combustión interna, me da lata decirlo, pero son poco eficientes. Obviamente con el avance de la tecnología hoy en día ese rango sí se ha podido extender un poco más, ¿vale? En algunos motores más modernos. Pero aún así en promedio solamente se puede obtener del 30 al 35% en motores de una utilidad normal. Otro punto del sistema de refrigeración muy importante es que tiene que tratar de mantener cierta temperatura y tampoco de ser que sea muy baja. Eso es algo bastante importante porque un funcionamiento por temperatura de un buen motor es más o menos entre el 80 a 90 grados. Ese es más o menos el rango con el que un motor de combustión interna trabaja bien. Entonces, en resumen, el sistema de refrigeración también tiene que ser capaz de mantener temperatura en un motor de combustión interna. No solamente enfriarlo por enfriarlo. Ven, mira, ven. Oye, ven. La gente te quiere conocer. Ah, a lo mejor muchos no lo conocían. Mira, la gente te quería conocer. Oye. Sí, él es mi perrito. Oye, Kaiser, se llama Kaiser. Ven. Pin. Medio tímido parece. Oye. Bueno, ya tenemos entonces que el sistema de refrigeración nos va a ayudar principalmente a que nuestro motor no se rompa o no se funda. Y también ya sabemos que nos va a ayudar mucho a la hora de mantener cierta temperatura en el motor para que trabaje perfecto. Ahora voy a explicar entonces más o menos a quién se le ocurrió esto del sistema de refrigeración, porque lógicamente no apareció por aparecer. Para ello voy a hacer mención al grande y al potente que es hoy en día Mercedes-Benz. Y se van a preguntar por qué tiene que ver Mercedes-Benz con esto de la refrigeración. Por ahí más o menos a esto del 1885-86, Carl Benz, que es este señor de aquí, logró patentar, por lo que se dice, el primer auto con un motor de combustión interna, que es el famoso Patent Motorwagen, que es este que está aquí. Y lo curioso de este auto es que ya para ser de combustión interna a aquella época ya tenía un radiador. O sea, podríamos decir que Carl Benz inventó el radiador. Vaya uno a saber si es cierto o no. Entonces más o menos el sistema que inventó Carl Benz, que ya tenía un radiador, era evitar que el agua que tenía el motor dentro se evaporara. Entonces por eso se le colocó el famoso radiador. Entonces con eso podía evitar que el agua solamente desapareciera por tema de evaporación y el agua se podía mantener adentro del motor y que no se saliera.
Bueno, una de las problemáticas que se logró resolver gracias a Carl Wurtz, que fue quien sintetizó el etilenglicol, que es un componente hoy en día muy importante en el tema de los refrigerantes. Antiguamente el agua, en otros países cuando el agua se congelaba, los motores se rompían porque el agua por algún lado tenía que salir. Entonces, para poder evitar esta problemática, se empezó a usar el famoso anticongelante, quien por temperatura baja, anticongelante, no se congelaba. Entonces era perfecto porque los motores no se rompían por bajas temperaturas. Ya, y continuando en la historia más o menos de la línea de tiempo, podemos toparnos ya ahora también con el famoso sistema de termosifón, que era un sistema un poco convencional, pero más que nada funcionaba con las temperaturas de agua. Entonces, gracias a los cambios de temperatura, hacía el cambio de agua caliente a agua fría. Más o menos así funcionaba, es algo engorroso, pero quien conozca el sistema lo va a entender perfectamente. Bueno, y continuando más o menos con la línea del tiempo de esto de la refrigeración de los motores, tenemos que antes del 1886, más o menos en el 70 y tanto, 1870 y tanto, ya teníamos de conocimiento del primer motor de combustión interna gracias a Nicolás Otto. Que se podría decir que ya esos motores se refrigeraban, por decirlo, por aire, ¿vale? O sea, en realidad era algo que pasaba naturalmente. Tenían un motor que no tenía una refrigeración por agua, pero sí tenía refrigeración por aire. La refrigeración por aire es algo que hoy en día se sigue usando bastante en algunas motocicletas incluso. Pero cuando hablamos de refrigeración por aire, tenemos refrigeración por aire por motor descubierto, que era debido, por ejemplo, a muchos aviones de la época. O, por ejemplo, las motocicletas también de motor descubierto se enfriaban por el paso del aire que se producía al andar. Y también recuerdan la famosa refrigeración por aire forzada, como se le puede decir, que aquí vamos a hacer mención al famoso Volkswagen Escarabajo, que todos sabemos que era un motor refrigerado por aire. Y si no lo sabían, ahora lo saben. No tiene agua, tiene enfriamiento por aire. Bueno, eso del enfriamiento por aire, más o menos a la década del 1980 ya se empezó a dejar de usar, porque en realidad la refrigeración por aire se ha demostrado siempre que ha sido mejor, o sea, ha sido un poco más eficiente, por así decirlo. Lógicamente, esto conlleva a que la refrigeración por agua tenga muchos más componentes que la refrigeración por aire. Obviamente se traduce como más costo, más piezas, en caso de algunas reparaciones más caro y eso. Ya dejando un poco de lado todo lo que es ya la historia de la famosa refrigeración de los motores, ahora voy a pasar a comentarles que existen diversos componentes que es lo que compone la refrigeración por agua, porque ahora vamos a centrarnos en lo que es la refrigeración por agua, que es la que actualmente predomina en la mayoría de todos los vehículos que hay. Como una de las piezas principales que tenemos el famoso radiador, que es quien se encarga de mantener cierta cantidad de agua del sistema de refrigeración y la va enfriando de acuerdo a la cantidad de aire que pasa o por los ventiladores que puede poseer el vehículo. Es una pieza muy muy importante. Otra pieza principal es la famosa bomba de agua. Vale, antiguamente no existía la bomba de agua y por eso usaba el famoso sistema de termosifón, que utiliza las distintas temperaturas de aire y de agua para hacer el traspaso, ¿vale? De la culata hacia abajo y del motor hacia arriba. El sistema del termosifón, bastante complejo, me cuesta entenderlo, quizás alguien lo entiende mejor que yo. Pero hoy en día se usa la famosa bomba de agua, ¿vale? Que esta va acoplada directamente al cigüeñal o puede ir acoplada a una de las correas de accesorios, ¿vale? Depende del modelo y del tipo de vehículo. Esta se encarga, en general, de mover el agua al interior del motor hacia el recorrido completo del sistema de agua. Es más que nada eso. Tenemos también el famoso sensor de temperatura, que lo estarán viendo ahí en la pantalla. En realidad, por decirlo, tiene una función bastante importante porque le dice al motor en qué temperatura está. Y dependiendo de eso, a los modelos de inyección electrónica, al menos los actuales, les dice, por ejemplo, bueno, el motor está muy caliente. Entonces, vale, dile al electro que se encienda, el electroventilador, y lo va a enfriar. O le dice, bueno, el motor está muy frío, inyecta más benzina para que el motor llegue a esa temperatura ideal. Más o menos esa es la función del sensor. También nos ayuda, dependiendo, porque hay vehículos que tienen varios sensores de agua. Uno va conectado, por ejemplo, hacia el electroventilador, otro va conectado a otro electroventilador, o otro va directamente al sensor o a la medición que tenemos en el tablero, que es esa aguja que sube o baja, ¿vale? Que no debe pasar la mitad, en ideal.
depende del modelo. Y en general estos sensores trabajan por temas de resistencia, ¿vale? La mayoría de los sensores de temperatura de agua son tipo NTC, de coeficiente negativo. O sea, a mayor temperatura, menor va a ser su resistencia, entonces va a hacer pasar más voltaje para hacer funcionar lo que son los electros o hacer subir la aguja de la temperatura. También tenemos lo que son las famosas mangueras, ¿vale? Que estas tienen que ser de algún caucho o silicona para que aguanten lo que es el tema de la presión y la temperatura. Dependiendo del modelo del auto también hay más mangueras de agua, pero principalmente son dos, que salen del radiador hacia el motor y del motor hacia el radiador de vuelta para que haga todo el circuito de agua por lo que es motor y radiador. Tenemos también una pieza bastante importante que hay mucha gente que la saca y recomiendo quizás no sacarla, pero es el famoso termostato. El termostato nos va a ayudar a que en cierto grado de temperatura el agua se mantenga dentro del motor, y cuando esta agua se caliente el termostato por temperatura cede y el agua que está en el interior del motor se va a ir hacia el radiador, ¿vale? Y después el agua del radiador se va a ir al interior del motor. Es un ciclo. Y eso es gracias al famoso termostato. Cuando la gente saca el termostato, ¿vale? Que es esta pieza que está aquí, la están viendo. Cuando la gente saca el termostato, el agua queda corriendo libre. Entonces el motor nunca puede llegar a su temperatura de funcionamiento ideal, porque siempre el agua está recorriendo, siempre está enfriando y nunca se puede mantener. Y por último, y no menos importante, la última pieza que voy a hacer mención aquí es el vaso de expansión, que el vaso de expansión se encarga de recibir todas las altas presiones pero vienen del radiador y las deja en un depósito externo, ¿vale? Que siempre tiene agua, o generalmente tiene un nivel de máximo a mínimo, siempre tiene que estar en ese rango, y que en realidad va ligada directo a la tapa del radiador. Bueno, hay autos que actualmente no tienen tapa de radiador, ¿vale? Y la tapa del radiador, que también es una pieza importante, esta va graduada, ¿vale? De distintas presiones. Es importante siempre mantener la presión original del circuito de agua, al menos que lógicamente se haga alguna modificación importante. Eso es otro tema. Pero más que nada, bueno, para finalizar todo esto de la explicación del sistema de agua, que espero que haya quedado claro, al menos no me fui muy engorroso porque no tiene sentido meterme en mucho tecnicismo para que entiendan, espero que les haya quedado claro. Y ahora voy a hacer algo, voy a estar arreglando mi radiador, porque mi radiador tiene una fuga. ¿Por qué tiene una fuga? Porque está viejo. Es normal que esté viejo, ¿vale? Bueno, después de todos estos videos voy a estar explicando el último mito de este video para que ya ir despidiendo todo. Así que ahí los dejo con el cambio del radiador, la reparación y más o menos cómo es el desmontaje y montaje del radiador del Proton Persona o el Lancer. ¿Qué decir, Lolito? ¿Se salva o no se salva? Está malo. Está mal, Loli. No, creo que se salva. Bueno, hay que preguntarle al experto sellador de radiadores. A ver qué tal, qué pasa. Si no, voy a tener que comprar uno bueno.
Bueno, en eso consistió más o menos la reparación del radiador del Proton. En realidad lo mandé a reparar y eso fue más que nada, pues sacarlo, repararlo y instalarlo de nuevo, ¿vale? O sea, espero que le haya quedado claro a quien tenga un Proton o un Lancer, quien quiera sacar el radiador. Más o menos es ese procedimiento. Y ya para ir finalizando el video, quiero un último punto a tocar, que es un mito que se ocurre, o al menos que se va diciendo en este mundo automotriz, que es el famoso tema de si o uso o agua destilada o uso coolant, ¿vale? ¿Cuál de los dos es mejor? Si bien los dos cumplen la misma función, que es refrigerar, ¿vale? El agua refrigera y el anticongelante refrigera, obvio, eso es lo que hacen, esa es su función. Pero ¿qué es lo que pasa? El agua de por sí, el agua destilada, que creo que tengo aquí un bidón, que es esta, agua desmineralizada, dice solo para uso automotriz y maquinaria. Vale, correcto. A futuro, o sea, si yo echara esto en el Proton, quizás muy a futuro empiece a tener problemas de oxidación en todo lo que es el sistema de agua. Y a diferencia, como sabrán, la oxidación no es buena porque a futuro me va a tapar los conductos y va a dejar la cagada en el auto. Más o menos es eso. Mira cómo cae. Por otro lado tenemos lo que es el famoso anticongelante, que es este. Bien, yo en el Proton no usé este, pero tenía este aquí en el patio. Este, ¿vale? Tiene distintas concentraciones porque esto es una mezcla entre etilenglicol, que es una mezcla de alcohol con otros componentes, y agua destilada. O sea, si tiene su parte de agua destilada. ¿Cuál es la diferencia de los dos? O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre uno y otro? La gran diferencia es que el agua destilada es agua solamente. Y el anticongelante es, como lo dice, anticongelante. Su punto de congelamiento es más bajo y su punto de ebullición es mucho más alto, a diferencia del agua, que son solamente 100 grados, y a los menos 0 grados ya se empieza a congelar. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero, ¿por qué hay mucha gente que me dice, weón, échale agua? Weón, échale agua destilada, porque si echáis coolant se te va a romper. ¿Por qué dicen eso? Eso es lo que me llama la atención. Investigando, preguntando, llegué a la conclusión de que un auto que anteriormente se haya mantenido solamente con agua destilada, es por eso que mucha gente te recomienda seguir con agua destilada en un auto viejo, porque se supone que eso va a seguir aplazando un problema que tuviste que haber reemplazado o haber arreglado hace tiempo. Otra cosa que siempre te van a decir por ahí es que dicen que el anticongelante coolant es muy fuerte para el motor, es muy abrasivo, daña el motor y eso es lo que dicen. Pero ¿por qué? Porque, bueno, si bien el etilenglicol no solamente alcohol más agua destilada, tiene varios hartos componentes, existen distintos tipos de concentraciones. Entonces, si usaste un anticongelante que no corresponde a tu motor, probablemente sí te genere daños. Y ese ya, bueno, es otro tema. Entonces, en resumen, ¿es mejor el agua destilada que el coolant? No. ¿Por qué? Porque el coolant tiene muchas más propiedades de cuidado que el agua destilada. ¿El coolant es destructivo para mi motor? No, si usamos el coolant correcto, ¿vale? No debería haber problema. ¿Es bueno pasar de agua destilada al coolant? En teoría sí, claro, es bueno, pero si se hace de la forma correcta. Lo que deberías hacer siempre es, si tienes un agua con agua, o sea, un auto con agua destilada, es limpiar completamente el circuito de agua y recién ahí cambiarte al anticongelante coolant. Porque si no, puede que mueva toda la suciedad y te termine tapando los conductos de agua, y eso sí que sería peligroso. En realidad, ese es el resumen más o menos del mito. De que quería explicar que por qué hay gente que dice que es mejor el agua destilada que el coolant, o viceversa. Y bueno, ese ya fue el video de hoy día. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y aprendido un poco más con este video, ¿vale? Que es al final el objetivo. Bueno, pedirle disculpas también por haberme ausentado casi 5 meses. Mucha gente sé que me escribió por ahí, que me preguntaba que por qué no había subido video. Bueno, es porque estaba en mi época de práctica laboral y era eso. Y bien, más que nada es eso. Espero que estén bien y nos estamos viendo ya en otro video.